Yo creo que aquí no hace falta que explique lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos conflictos en Gaza, en el Golfo, tenemos tensiones geopolíticas en otras regiones, lo que hace que los gobiernos de nuestros mercados principales han dicho y han comunicado que tienen que aumentar el gasto en defensa. Esto es por causa de seguridad nacional, seguridad física de los ciudadanos y, por tanto, es nuestra responsabilidad colaborar con esto que tienen como objetivo, insisto, los gobiernos de garantizar la defensa propia y la de sus ciudadanos. En la Unión Europea, el 75% de la financiación a empresas proviene de los bancos, 75%. Luego, sin bancos no se puede financiar a estas empresas que Europa necesita apoyar. Con estos más de 23.600 millones de dólares, el Banco de Santander y sus dirigentes se convierten en corresponsables del genocidio y la ocupación del pueblo palestino. Los beneficios que el Santander y sus accionistas obtienen de estas operaciones están manchados de sangre. ¿Hasta cuándo seguirán lucrándose del genocidio y la ocupación en Palestina? Desde la campaña contra la banca armada exigimos un año más que el Banco de Santander cese inmediatamente su financiación a las empresas que arman al Estado de Israel, lo que les convierte en corresponsables de sus crímenes de guerra y de genocidio. No hay inversiones socialmente responsables cuando asesinan, cuando están manchadas de sangre. Vivimos tiempos en que invertir en la industria militar al calor de la guerra, el belicismo y la ley del más fuerte parece ser una excelente oportunidad para enriquecerse, pero creen que es ético. ¿Qué papel tiene el Banco Santander en esta situación? El sector financiero no se ha quedado ni se quiere quedar al margen de la lluvia de millones que van a la industria militar. En el caso del Banco Santander lleva años financiando la industria de armamento, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, al margen de consideraciones legales o éticas básicas.